Hola, hola, hola a todos mis personitas hermosas que están del otro lado de la pantalla. Qué alegría inmensa tenerlos una vez más aquí en mi canal. Espero que estén súper bien, radiantes de energía y con la curiosidad a tope porque, créanme, lo que les traigo hoy está que arde literalmente. Hoy, damas y caballeros, nos sumergiremos de lleno en un tema que sé con total certeza que les apasiona. Un tema que me han solicitado hasta el cansancio y que yo, confieso, moría por abordar. Hoy hablaremos del único e inigualable Kerem Bürsin. Sí, señoras y señores, el mismísimo Kerem Bürsin. Pero no nos limitaremos a una simple semblanza general. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ronda en nuestras mentes, una pregunta que todos, absolutamente todos, nos hemos formulado en algún momento: ¿cómo fue ese primer encuentro mágico entre Kerem y Hande Erçel? ¿Cuál fue su reacción inicial? ¿Qué pensamientos cruzaron su mente? ¿Sintieron ese flechazo instantáneo que tanto anhelamos creer? Agárrense fuerte porque hoy les revelaré todo lo que he descubierto, todo lo que he investigado a fondo, y por supuesto compartiré con ustedes mi opinión personal sobre ese momentazo épico que marcó un antes y un después en las vidas de estos dos talentosísimos actores turcos. Un momento que sin saberlo los catapultaría a la fama mundial y los convertiría en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Pero antes de que nos perdamos en este universo de romance y celebridades, como siempre, quiero extenderles una cordial invitación a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Ya saben, es pan comido, solo deben hacer clic en el botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos. Subo contenido nuevo semanalmente, así que siempre habrá algo interesante y entretenido para disfrutar. Y si ya forman parte de esta maravillosa comunidad, mil gracias por su apoyo incondicional. De verdad, significa el mundo para mí. Ustedes son mi motor y mi inspiración. Ahora sí, sin más dilación, preparémonos para zambullirnos de cabeza en este tema jugosísimo y lleno de secretos. Como todos los Kerem lovers sabemos, Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieron en la pareja del momento al protagonizar la exitosísima serie Sen Kalkam, que en español conocimos y amamos como Love is in the Air. Esta serie no solo arrasó en Turquía, sino que conquistó los corazones de millones de personas en cada rincón del planeta. Y no es para menos, porque la química innegable entre Kerem y Hande era algo sobrenatural, una fuerza arrolladora que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. Cada mirada, cada roce, cada sonrisa compartida era una explosión de emociones que nos dejaba sin aliento. Pero ¿cómo comenzó todo este torbellino de emociones? ¿Cómo fue ese primer encuentro predestinado entre estos dos seres especiales? Bueno, la historia oficial, la que todos conocemos y hemos escuchado una y otra vez, relata que se conocieron durante la lectura del guión de Sen Kalkam. Imaginen por un momento la escena: una sala repleta de gente, los nervios a flor de piel, las expectativas elevadísimas y de repente irrumpen en escena ellos, Kerem, irradiando carisma por cada poro y Hande deslumbrando con su belleza angelical. Un choque de universos que cambiaría sus vidas para siempre. Según han compartido ambos en diversas entrevistas a lo largo del tiempo, ese primer encuentro fue bastante casual, estrictamente profesional. Se saludaron cortésmente e intercambiaron algunas palabras sobre el proyecto que estaban a punto de emprender y se dispusieron a ensayar sus líneas. Pero, seamos honestos, ¿realmente creen que fue solo eso? Yo personalmente creo que detrás de esa fachada de profesionalismo y formalidad, se ocultaba algo mucho más profundo. Kerem, en particular, ha sido bastante abierto y sincero al hablar sobre su primera impresión de Hande. En numerosas entrevistas ha confesado que lo primero que le llamó la atención fueron sus ojos. Una mirada intensa, profunda, misteriosa, que lo cautivó al instante. También ha mencionado que le pareció una persona sumamente talentosa, increíblemente dedicada y con una energía arrolladoramente positiva. Una descripción que sin duda encaja a la perfección con la Hande que todos conocemos y admiramos. Pero a ver, seamos sinceros, ¿creen que su admiración se limitó solo a eso? Yo rotundamente creo que no. Estoy convencida de que desde el primer instante sintió algo especial, algo inexplicable por Hande. Y no lo afirmo simplemente porque soy una fanática empedernida de la pareja, sino porque era evidente, palpable, innegable. Se manifestaba en la forma en que la miraba, en el tono de su voz cuando le hablaba, en la manera en que interactuaban. Existía una conexión magnética, una chispa incandescente que encendía cada escena que grababan juntos. Era como si sus almas se reconocieran, como si estuvieran destinados a encontrarse.
Y no soy la única que comparte esta percepción. Muchos de los miembros del equipo de producción de Senkalkam han comentado en diversas ocasiones que desde el principio se podía percibir que entre Kerem y Ande había algo más que una simple relación de trabajo. Que se llevaban de maravilla, que se divertían a lo grande juntos y que era evidente que disfrutaban enormemente de la compañía del otro. Sus risas resonaban en todo el set, contagiando de alegría a todos los presentes. Incluso existe una anécdota muy divertida que contó uno de los directores de la serie. Relató que durante los ensayos Kerem y Ande improvisaban constantemente y que en ocasiones se excedían un poco, añadiendo gestos y miradas que no estaban contemplados en el guión. Y que él como director se veía obligado a intervenir para evitar que se desviaran demasiado del libreto, pero que en el fondo le encantaba porque esas improvisaciones aportaban una dosis extra de vida y naturalidad a la serie. Era como si sus personajes cobraran vida propia, gracias a la magia que surgía entre ellos. Pero volviendo al tema central de la primera impresión de Kerem sobre Ande, creo que fue una combinación de varios factores. Por un lado, es innegable que su belleza física lo impactó profundamente. Ande es una mujer hermosísima, una diosa turca que deslumbra con su encanto natural. Pero por otro lado, también se sintió atraído por su personalidad arrolladora, su talento innato, su inteligencia aguda y su sentido del humor contagioso. Y es que Ande no es solo una cara bonita, es una actriz sumamente versátil, con una capacidad asombrosa para transmitir emociones con cada gesto, con cada palabra. Y eso para un actor tan exigente y perfeccionista como Kerem, que busca la excelencia en cada proyecto que emprende, era un tesoro invaluable. Además, debemos tener en cuenta que Kerem y Ande son dos personas increíblemente parecidas. Ambos son ambiciosos, trabajadores incansables, apasionados por su trabajo y con un sentido del humor muy similar. Y esa afinidad, sin duda, facilitó enormemente la conexión entre ellos. Compartían valores, sueños y aspiraciones, lo que los convirtió en almas gemelas destinadas a encontrarse. Ahora, permítanme compartir con ustedes cómo reaccioné yo al ver a Ande por primera vez. Aquí va mi confesión personal. Yo descubrí a Ande a través de otra serie turca, Güneşinkler. Y desde el primer instante quedé prendada de su belleza exótica y de su talento innegable. Me pareció una actriz muy fresca, natural y con una presencia magnética en pantalla. Su sonrisa era capaz de iluminar cualquier habitación. Pero fue con Senkalkam que me enamoré perdidamente de ella. Su interpretación de Eda YLDZ es sencillamente maravillosa. Logró dotar al personaje de una mezcla perfecta de dulzura, fortaleza y determinación que me cautivó por completo. Eda se convirtió en un modelo a seguir, una inspiración para muchas mujeres alrededor del mundo. Y cuando vi a Ande y Kerem juntos, mi corazón explotó de emoción. Literalmente. La química entre ellos era tan intensa que me resultaba imposible no shippearlos con todas mis fuerzas. Me pasaba horas y horas viendo sus escenas una y otra vez, buscando fotos y vídeos de ellos juntos en internet, leyendo entrevistas y comentando con otras fans en las redes sociales. Era una obsesión sana, una forma de conectar con otras personas que compartían mi misma pasión. Y cuando se confirmó su relación, fue la locura total. No podía creerlo. Mis sueños más anhelados se habían hecho realidad. Verlos juntos, felices y enamorados, era lo más hermoso del mundo. Se convirtieron en la pareja perfecta, en el ejemplo de que el amor verdadero existe. Pero como todos sabemos, la relación entre Kerem y Ande llegó a su fin. Y aunque me dolió muchísimo en el alma, entendí que son personas individuales, con sus propios caminos y decisiones. Y que a veces las cosas no funcionan como uno quiere, por más que se esfuercen. La vida es impredecible y está llena de sorpresas, tanto buenas como malas. Pero a pesar de su separación, siempre recordaré con cariño la relación que tuvieron. Porque fue una relación genuina, llena de amor, respeto y admiración mutua. Y eso es lo que realmente importa al final del día. Los momentos felices que compartieron, las risas que resonaron y el amor que se profesaron siempre quedarán grabados en la memoria de sus fans. Además, estoy convencida de que tanto Kerem como Ande aprendieron mucho de esa relación. Crecieron como personas y como profesionales. Y estoy segura de que ambos guardan un bonito recuerdo de ese capítulo de sus vidas. Un capítulo que los marcó para siempre y que los ayudó a convertirse en las personas que son hoy en día. Y hablando de Kerem, quiero expresar mi admiración por él como actor.
Su talento es innegable. Su carisma es arrollador. Y su dedicación a su trabajo es admirable. Lo he visto en diferentes proyectos y siempre me sorprende con su versatilidad y su capacidad para transformarse en cada personaje que interpreta. Es un camaleón en la pantalla, capaz de encarnar roles completamente diferentes con la misma pasión y entrega. Además, me parece una persona muy auténtica, genuina y con un gran sentido del humor. No tiene miedo de mostrarse tal como es, con sus virtudes y sus defectos. Y eso es algo que valoro enormemente en una persona pública. Su transparencia y honestidad lo hacen aún más cercano y querido por sus fans. ¿Y qué decir de su atractivo físico? Kerem es un hombre muy atractivo, eso no lo podemos negar. Pero creo que su atractivo va mucho más allá de lo físico. Tiene una mirada intensa, una sonrisa contagiosa y una energía arrolladora que lo hacen irresistible. Su personalidad magnética es lo que realmente lo hace destacar entre la multitud. Y hablando de energía, creo que esa es una de las claves de su éxito. Kerem tiene una energía muy positiva, que transmite a todos los que lo rodean. Y eso se nota en sus actuaciones, en sus entrevistas y en sus redes sociales. Su optimismo y entusiasmo son contagiosos, y es por eso que atrae a tanta gente. En resumen, creo que Kerem Bürsin es un actor muy completo con un gran talento, una gran personalidad y un gran futuro por delante. Y estoy segura de que seguirá cosechando éxitos en su carrera. Su dedicación, pasión y talento lo llevarán muy lejos. Y hablando de futuro, me encantaría verlo trabajando en proyectos internacionales. Creo que tiene el potencial para triunfar en Hollywood y convertirse en una estrella mundial. Su carisma y talento son universales, y estoy segura de que conquistaría al público de todo el mundo. Y también me encantaría verlo trabajando de nuevo con Hande Erçel. Sé que es poco probable, pero no pierdo la esperanza. Creo que juntos hacen una pareja explosiva en pantalla y que podrían protagonizar grandes historias de amor. Su química es innegable y su conexión es mágica. Pero bueno, soñar no cuesta nada, ¿verdad? En fin, espero que les haya gustado este vídeo. He tratado de ser lo más honesta y objetiva posible, basándome en la información que he recopilado y en mi propia opinión. Recapitulando un poquito, hablamos de cómo fue la primera impresión de Kerem Bürsin sobre Hande Erçel, de mi propia reacción al verla por primera vez, de la relación que tuvieron y de lo que pienso de Kerem como actor y como persona. Espero que hayan disfrutado este recorrido por la vida y obra de estos dos talentosísimos actores turcos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. De verdad, valoro muchísimo su tiempo y su atención. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de Kerem Bürsin? ¿Y de Hande Erçel? ¿Creen que su relación fue genuina? ¿Les gustaría verlos trabajando juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Ya saben, es súper fácil y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.